Bueno, vamos a comenzar entonces, perdón, haciendo un rápido recorrido sobre lo que fue el Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios. Vamos a acompañar este informe especial con una serie de fotografías y también de videos, de imágenes que captamos. Allí estuvimos, quien les habla, estuvo allí en el Congreso, en este Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, convocado, como hemos dicho, por el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo mismo que el Ministerio de las Culturas, los Saberes y las Artes, de igual manera la Unidad Solidaria y la Presidencia de la República, toda el certamen contó con la participación de más de 1.500 personas, la mayoría de ellas con medios alternativos, con medios comunitarios, con diferentes formas de expresión, influenciadores, medios individuales, medios colectivos, que se hicieron presentes allí, acogiendo esta convocatoria que se hizo desde los organismos que ya hemos señalado. Allí estamos presentando algunas imágenes que captamos en el ejercicio periodístico de reportería de Periodismo Libre. Estuvimos presentes allí para captar estas imágenes, para participar en las diferentes sesiones del Congreso, en las conferencias y en las mesas de trabajo, y para traerles a ustedes estas imágenes. Las principales conclusiones las vamos a ver más en detalle adelante con el ministro Mauricio Liscano, ministro de las TIC, pero anticipamos que una de las principales conclusiones es la de la implementación desde el Ejecutivo de la llamada Ley de Tercios, que aunque no ha sido aprobada en el Congreso, ya fue presentada, pero el presidente Gustavo Petro dio la orden de empezar a llevar a la práctica este mecanismo que consiste en apoyo a los medios alternativos y comunitarios. De igual manera se anunció la ampliación del espectro electromagnético para dar mayor participación a emisoras comunitarias. Se van a crear alrededor de 200 y va a haber una reformulación en todos los trámites para que puedan acceder muchísimos más conglomerados a las emisoras comunitarias. De igual manera, se anunció que precisamente este sábado se le estará informando a la Asamblea Nacional Popular por las Reformas y en defensa del gobierno del presidente Gustavo Petro, que precisamente este gobierno va a entregar en el sistema de TDT un canal de televisión a las organizaciones y movimientos sociales para que desde allí se difunda todo lo que realiza el campo social en defensa de los intereses del pueblo. Y de igual manera se hará una revisión de los abusos que están cometiendo Saico Asimpro contra las emisoras comunitarias, cobrándoles hasta el estornudo, por decirlo de alguna manera, popularmente, porque no se puede poner ya ni siquiera 5 segundos de una canción porque mismo caen estos señores. Pues el ministro Liscano del gobierno nacional anunciaron un control a esos abusos. Bueno, ahí les estoy anticipando las conclusiones. Más adelante hablaremos más en detalle de ellas. Pero la noticia más importante de este encuentro la dio el presidente Gustavo Petro. Vamos a ver allí algunas imágenes del momento en que estaba llegando el presidente Gustavo Petro y cómo el presidente hizo anuncios fundamentales y denunció de nuevo la ofensiva golpista contra su gobierno y planteó algo muy importante, y es que los medios alternativos y comunitarios, los medios de información, de comunicación populares, que desarrollan su ejercicio en unas difíciles circunstancias, en unas difíciles condiciones, pues cumplen un papel fundamental para frenar el golpismo, para defender la democracia, la verdadera democracia, es decir, democracia en favor de los sectores populares, del pueblo, democracia global que está siendo atacada por los sectores de la derecha y la extrema derecha que quieren y que buscan por todos los medios, por
con la utilización de la lawfare, o sea, de la guerra judicial, con montajes judiciales como el que están tratando de hacer con el Consejo Electoral, desde el Consejo Electoral, con el apoyo del Consejo de Estado, o los decretos y leyes que le ha tumbado al gobierno la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado, pero también desde el golpismo de los medios de los medios masivos tradicionales hegemónicos de las élites de comunicación. Todo eso conjugado para desarrollar una acción golpista contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues allí denunció el presidente de nuevo estas acciones y llamó a los medios alternativos, populares y comunitarios a salir a hacer frente a esa intentona antidemocrática. De igual manera, el presidente Gustavo Petro presentó pues los anuncios también que ya hemos mencionado en relación con la ley de tercios. Hizo una defensa radical de la ley de tercios. Precisamente sobre esta ley hablaremos más adelante. Y vamos a ver ahora entonces los planteamientos y escuchar los planteamientos medulares que formuló en este Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios el presidente Gustavo Petro, que generó una gran expectativa y un gran respaldo por parte de los participantes en este encuentro. Estas son grabaciones que hicimos directamente allí. Invito a que el discurso completo del presidente Petro en el encuentro lo vean ustedes en nuestro canal. En nuestro canal ya lo subimos. Miren ustedes cómo pueden acceder. Simplemente hacen clic aquí y ya ustedes se podrán conectar y ver el discurso completo. Bien, entonces lo pueden ver el discurso completo en nuestro canal en YouTube de Periodismo Libre. Pero allí hicimos el seguimiento de la parte medular de la intervención del presidente Gustavo Petro, como siempre lo hace Periodismo Libre, metido entre la gente, inmerso entre la gente. Y este fragmento del discurso lo grabamos directamente allí en el auditorio. Escuchemos al presidente. Así como yo me defendía en un Twitter con 7 millones que podían leerlo, ahora son ustedes, no el Twitter que está en manos de un nazi. Ahora son ustedes, esas 1.500 pequeñas empresitas individuales o colectivas, tratando de forjar la comunicación social desde la base misma del pueblo. Son los que pueden emparejar la situación, son los que pueden, por su magnitud, por su enraizamiento en el barrio, en la vereda y en la tierra de Colombia, como los grandes árboles, con sus raíces, son los que pueden decirle al gran poder: no, aquí no nos silenciamos. Aquí no va a haber pensamiento único, aquí se les va a decir cuáles son sus mentiras y se divulgarán. Y aquí se va a defender la democracia y el voto popular. Esa consigna que ustedes están diciendo ahora, que yo repetí en la Plaza de Bolívar de Bogotá, cuando el fascista Ordóñez quería acabar con el voto popular de los bogotanos, esa frase que es recogida de las ciudades de Europa que ideológicamente se morían de hambre antes de dejar pasar a los fascistas y los nazis para hundir la humanidad en la oscuridad de la muerte, no pasarán. Es la frase que hoy tengo que decirle a toda Colombia: en estos 3 meses no pasarán. Y quiero ser claro con lo que voy a decir, porque soy hijo de la Constitución del 91, porque soy
hermano de la generación de jóvenes que murieron y que lucharon por derogar la Constitución vetusta de 1886 y lo lograron. Lo que no se pensaba, una juventud en ese momento armada que dejaba las armas, una juventud que estudiaba la posibilidad de hacer una revolución en Colombia, fue capaz de derogar la Constitución de 1886. Se deroga la Constitución de 1886. ¡Viva la Constitución de 1991! Yo soy hijo de esa generación, hermano de esa generación. Ese no pasará, entonces tiene que ver con la defensa de la Constitución y del voto popular. No se puede repetir un 19 de abril de 1970, porque sabemos que nos llevó a una violencia por generaciones, como llevó por generaciones la violencia el asesinato de quien iba a ser presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Lo sabemos en nuestra propia historia. Está marcado en nuestra memoria y en nuestra sangre. Pero quieren repetirlo en estos 3 meses, los ignorantes, que no saben qué están desatando. A un golpe de Estado se le responde con una revolución. Y quiero ser claro en este concepto. No hay otra forma de detener un golpe de Estado que nos lleve a generaciones por delante de violencia que con una revolución del pueblo. El pueblo movilizado de manera generalizada, que no es una marcha más o llenar de nuevo la Plaza de Bolívar como tantas veces, no. Es un pueblo que apunta a tener el poder. Y tener el poder es tener el poder de comunicar, de no dejarse silenciar y de decir verdades verdaderas. Y ese poder lo tienen ustedes. Mientras estemos en este gobierno, ministro, incluso por directiva presidencial, se aplica la ley de los tercios. La ley de los tercios es que de la pauta oficial, una tercera parte va a los medios en redes, una tercera parte va a los medios tradicionales, porque no los vamos a cerrar. Nosotros no somos como los que cerraron la NPN, o los que cerraron a Cambio, o los que permitieron una revista como Semana. Nosotros no somos los que se compraron El Espectador para arrodillarlo al poder económico. Nosotros no cerraremos medios. La orden de apoyar y cuidar a cada periodista en las regiones está dada, porque el poder mafioso asesina al comunicador, porque al asesinar al comunicador la sociedad queda indefensa y en sus manos. La hora del silencio que antecede a la barbarie, también en Colombia, en cada región, allá en Cúcuta o allá en Córdoba, matando periodistas porque dicen la verdad. Y porque al decir la verdad construyen una revolución en las mentes y critican y desestabilizan el poder de las mafias locales. Por eso matan periodistas. No matan al periodista arrodillado, no matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones. No, matan al que critica, matan al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico, con los que se compran los votos de los ciudadanos. Pues eso es lo que tenemos que cambiar en Colombia, ministro. La ley de tercios, que no es ley, presentémosla. Ya veremos cómo el presidente del Senado, como decía Nami, la sabotea. Pero la podemos aplicar de una vez, mientras seamos gobierno.
pauta oficial debe ir a financiar los medios alternativos de Colombia. Como decía alguien, que florezcan 100 escuelas y se hagan miles de flores de todos los colores, porque ese es el verdadero papel de la comunicación social, la inmensa diversidad, el hablante desde el pueblo, desde la base, el obrero que cuenta una noticia, el campesino que cuenta qué pasó en su vereda, la mujer que cuenta de sus tristezas y de sus luchas, el joven que canta poesía, que no sale en RCN ni sale en Caracol, pero que escucha 1 millón de jóvenes en las redes y después persiguen para tratar de quitarle el ojo, o como hicieron con Víctor Jara, para cortarle la lengua y las manos para que no cante más. Ese trabajo de nuestros comunicadores debería mostrar el largo listado de líderes populares, jóvenes, creadores de arte, asesinados en Colombia. ¡Jaime Garzón! Asesinados en Colombia porque quieren la hora del silencio. Bueno, financiar es empoderar. Y si la comunicación alternativa se empodera el pueblo de Colombia. Es el poder lo que se está discutiendo, no es ni siquiera el gobierno. Gobierno y poder no es lo mismo. El poder está en los clubes sociales de la oligarquía, donde se reúnen para conspirar contra la gente del pueblo de Colombia. Ese es el poder, el que determina hasta cuándo va un gobernante o no, el que determina qué clase de gobernante, el que hace que gente vote por sus áulicos, los áulicos del poder del dinero, y no por quienes podrían representar genuinamente la voluntad popular de Colombia, destruyendo completamente la democracia y hundiéndola en el mar sanguinolento de la violencia. Bueno, este era el fragmento de la intervención del presidente Gustavo Petro en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios, que nos pareció más pertinente porque congregaba pues los planteamientos, los postulados, los anuncios fundamentales que hizo el presidente de la República a lo largo de una intervención de alrededor de 50 minutos que mantuvo la atención de los participantes en este encuentro masivo. Repetimos, más de 1.500 personas vinculadas en su mayoría a medios alternativos, independientes, comunitarios o voces individuales que hacen comunicación social, como dijo el presidente, el obrero, el campesino, la ama de casa, el joven, el poeta, un enorme conglomerado de expresiones, de voces diversas, como también lo planteo, haciendo comunicación alternativa. Y frente a esto es que temen los medios tradicionales oligárquicos, los oligopolios, la comunicación hegemónica de este país. No por otra cosa, desataron toda una sarta de insultos y de vituperios contra este encuentro y la participación del presidente de la República, los medios de las oligarquías. Están desesperados. Eso que ellos están haciendo es expresión de su desesperación frente a un hecho real y palpable, y es que están perdiendo cada vez más sintonía porque ya nadie les cree o mucha gente ya no les cree. Hay unos pequeños grupos todavía de incautos que consumen RCN, Caracol Semana, El Tiempo y todos esos oligopolios. De modo que ahí queda el anuncio, la ley de tercios, que ya se presenta al Congreso de la República por parte de congresistas del Pacto Histórico, pero que dice el presidente de la República se debe empezar a implementar desde ya, es decir, que 1/3 de todo el presupuesto que hay para comunicaciones en el gobierno del presidente Gustavo Petro se irriga hacia los medios alternativos. Obviamente falta mucho porque eso requiere una gran planificación, eso no va a ser pues al garete, tiene que haber un control muy específico sobre cuáles son los medios y los periodistas y los comunicadores que realmente hacen comunicación para las comunidades, para la población. Bien, anuncios importantísimos del presidente y la respuesta de la comunidad de rechazo, de la comunidad
la información y los contenidos alternativos en este encuentro de rechazo al golpismo, tanto que fue muy interesante cómo la mayoría de la gente gritaba no pasarán, no pasarán, en alusión a los golpistas que quieren defenestrar, tumbar, derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero en el Congreso, en el encuentro de medios alternativos y comunitarios que se denominó Uniendo Voces, pues también participaron el gobernador del Quindío, el alcalde de Armenia, que dieron la bienvenida a los participantes, pues porque el encuentro se realizó en el auditorio del centro, del centro de convenciones de Armenia, y por eso intervinieron. También hizo uso de la palabra el conferencista español Joan Barata, quien hizo una serie de reflexiones sobre la libertad de expresión, sobre el ejercicio de las multiplataformas, y posteriormente intervino Nicolás Jiménez con una serie de reflexiones y experiencias sobre la creatividad, cómo desarrollar comunicación desde los sectores populares, hacerlo con la mayor libertad, y planteando una serie de herramientas a los asistentes, porque eso también se trataba de que los conferencistas brindaban herramientas de trabajo para que esos miles de asistentes a este encuentro se llevaran un cúmulo de ideas, de iniciativas y de experiencias para su ejercicio posterior. Luego hubo también un panel en el que participaron Fabiola León, Adriana Ruiz, Juan Guillermo Cano, y en relación con la temática de la construcción de medios alternativos. Allí alguien planteó que los medios alternativos no son alternativos, sino supletivos, lo cual es un error, ¿no? Lo planteó alguien que de los panelistas que hace parte de un medio, pues, de la derecha, que fue también invitado, y lo consideramos un error. Los medios alternativos no son supletivos. Quien hizo este planteamiento decía que es que los medios alternativos suplen lo que no hacen los medios hegemónicos, ¿no? Entonces no son alternativos y no supletivos, porque suplen, porque llenan ese vacío, según ella, según la expositora, lo cual es un error, porque los medios alternativos tienen una identidad propia, son contrahegemónicos, enfrentan esa desinformación que viene desde los medios hegemónicos, ¿no? Un poco lo que planteaban allí en este panel era como validar, pues, que no, que al lado de los grandes medios estén unos medios allí como chiquiticos, como supletivos, como suplentes. No. En total desacuerdo con ese planteamiento. Los medios alternativos tienen identidad propia, los medios alternativos tienen unas experiencias de configuración, de lucha, de ejercicio, y sobre todo los medios alternativos, para que lo sean realmente, y es la posición nuestra y de Periodismo Libre, los medios alternativos, para que lo sean realmente, tienen que ser contrahegemónicos, es decir, que enfrenten ese poder hegemónico, ese poder predominante, ese poder empotrado en las alturas de lo político y de lo económico en el país desde hace más de 200 años, es decir, un poder bicentenario. Ahí es donde se mide el verdadero carácter de un medio alternativo. No es cualquier medio, no es una persona o un medio que hace comunicación allí en chiquito, pero que repite los mismos esquemas de los medios de las oligarquías, de los medios hegemónicos. No, eso no es periodismo alternativo. Periodismo alternativo de verdad es el que confronta el poder, el que confronta el sistema capitalista, imperialista, y obviamente entonces tiene que confrontar a los grandes medios hegemónicos, porque es que los medios, El Espectador, El Tiempo, Semana, RCN, Caracol, Blue, la FM, todos esos medios oligárquicos que a diario atentan contra la verdad y ejercen la manipulación y el golpismo contra el gobierno progresista del presidente Petro, pues hacen parte de ese establecimiento, hacen parte de esa hegemonía, son sus megáfonos, son sus voceros, son sus cancerberos, como lo digo yo. Entonces, los medios alternativos no son supletivos, no son suplentes de esos medios, son lo contrario de ellos, los confrontan, los denuncian, los desenmascaran, los desnudan en su mentira, en su manipulación, y están comprometidos fundamentalmente con el ejercicio de la verdad, de la veracidad. Es el gran compromiso de los medios alternativos, difundir la verdad. El presidente muy claramente lo planteó. Nosotros le estamos diciendo
que sean gobernistas, le estamos diciendo que difundan la verdad, que no difunden los otros medios. Entonces allí cuando se plantea eso de medios supletivos es como, no, pobrecitos, hagan ustedes ese trabajito, que es que acá están los otros que hacen el trabajo en grande. No, 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 no. No son medios supletivos, son medios alternativos contrahegemónicos, porque los medios de las oligarquías hacen parte del establecimiento, son sus megáfonos y sus voceros. Pero me haría muy extenso en esta explicación, quiero seguir adelante. Luego de este panel vino la intervención del presidente, con la que hemos iniciado esta información, este rápido recorrido sobre este encuentro. Miren ustedes cómo recibieron al presidente de la República. El presidente se ha vuelto un reportero. En la imagen anterior veíamos cómo él hacía sus propias imágenes de la gente que lo recibió. Porque es un reportero, hace reportería desde su ejercicio de gobierno, ¿no? Allí lo vemos tomando las imágenes, grabándolas en su celular y la gente recibiendo al presidente. Es una imagen sintomática, yo creo, de las que captamos, muy interesante, de las que captamos en este encuentro. El presidente al fondo haciendo su propia reportería para subir a su medio que lo ejerce a través de X y la gente de los medios alternativos recibiéndolo de manera eufórica. Luego de este encuentro con el presidente de la República, se realizaron una serie de charlas que se denominaron charlas esenciales. Una de ellas estuvo encabezada por una entidad, un colectivo de comunicación popular, Asociación Colombiana de Comunicación Popular, sobre la pluralidad informativa. Otra fue la encabezaron periodistas de la revista Raya, y otra la encabezó Luciana Lavila, la destacada periodista argentina, que estuvo también presente. Muy importante que estuviera presente Luciana para que nos transmitiera su experiencia. Más adelante vamos a pasar una entrevista con Luciana, la vamos a pasar después de que hagamos este rápido recorrido sobre lo que fue el encuentro de medios alternativos y comunitarios, y ella habló sobre los enlaces comunitarios, la comunicación comunitaria y la experiencia de Barricada, que es el único canal de televisión, en televisión abierta, existente en la República Argentina, que hoy lucha en difíciles circunstancias frente a el régimen arbitrario, autoritario, ultraneoliberal, conservador de Javier Milei. También se realizaron talleres. Vamos a seguir pasando imágenes que captamos a lo largo de este encuentro. Allí veíamos el anterior, estábamos viendo la anterior imagen, corresponde a una interesantísima conferencia con Juan Espinosa, quien es integrante de Media Ninja, un medio de comunicación brasileño alternativo que tiene una experiencia extraordinaria en la cobertura de las movilizaciones sociales, en la cobertura de las luchas del pueblo brasileño desde Sao Paulo, la ciudad, una de las ciudades más grandes del continente y con más intensas luchas sociales. Pues allí Juan Espinosa contó esa experiencia de cómo pasaron de 4.000 seguidores a 10 millones de seguidores. Increíble, ¿no? Vamos a tener una entrevista también aparte con él para que él nos cuente de este ejercicio de comunicación alternativo hecho desde las bases y con un equipo de lo que podríamos denominar periodismo comunicativo, colaborativo. La experiencia de Media Ninja de Brasil, un medio multimedia, transmedia en el Brasil. Se desarrollaron también mesas en lo que se denomina periodismo de colaboración sobre infraestructura y tecnología, reconocimiento y fortalecimiento organizativo, cualificación y profesionalización. Todo eso ocurrió el primer día. Luego del segundo día escuchamos la conferencia muy interesante. Vamos a mostrar allí la conferencia de Juan Carlos Monedero. Muy interesante conferencia en la que explicó las 4 claves del ejercicio comunicacional alternativo. Hay que destacar un hecho, y es que Juan Carlos Monedero, ahí estamos viendo la conferencia, esta fue el día de ayer,
Esta es la asistencia ya el viernes, cuando Juan Carlos Monedero hacía la explicación sobre los contenidos históricos de las luchas contrahegemónicas, cómo las luchas alternativas no son de ahora, vienen desde épocas inmemoriales, y allí lo estaba explicando. Podemos entrar al video entonces de una vez con lo que dijo Juan Carlos Monedero al explicar las cuatro claves del ejercicio comunicacional y en general del ejercicio del periodismo por la verdad. Vamos a escucharlo. Vamos a entrar a escuchar a Juan Carlos Monedero. Hemos recuperado con el movimiento zapatista. Hemos recuperado con esa horizontalidad que planteaba: no quítate tú para ponerme yo, sino vamos a poner otra silla en la mesa. Por tanto, una tarea, yo creo que para el siglo XXI, es que tenemos que recuperar el diálogo constante y fructífero entre reforma, revolución y rebeldía. Y el otro elemento es que necesitamos entender que la lucha contra el modelo tiene cuatro posibilidades. Una es confrontarlo. Nos derrotaron cuando cae la Unión Soviética en el año 91. Otra cosa es domesticar al sistema. Nos derrotaron con el modelo neoliberal. Eso de domesticar con sindicatos y demás no ha funcionado. Huir, pero huir tampoco es una solución. Si la gente huye, ¿a dónde vamos? Y la cuarta es hacer judo con el sistema. Es hacer lo que hace, por ejemplo, Wikipedia. Utilizas las herramientas del sistema para cargarte la enciclopedia británica y hacer en Wikipedia una enciclopedia hecha por toda la gente de una manera voluntaria, gratuita y con una enorme carga de verdad. No olviden lo que les decía de Gramsci, que la verdad es revolucionaria. ¿Saben ustedes dónde está la solución? Las soluciones están en las cuatro. Necesitamos que todos tengamos el horizonte de cambiar radicalmente el sistema y que no perdamos ese faro. Tenemos que ser todos también reformistas, domesticar al sistema, porque cuando domesticamos al sistema hoy hay gente que vive un poquito mejor gracias a que lo hemos domesticado. A veces hay que huir, no despreciemos a los que huyen, si huyen para coger fuerzas y luego regresar. Y lo cuarto, utilicemos el sistema para hacer judo con él. Ustedes que están en los medios alternativos, ustedes que están en lugares, utilicen las estrategias y la fuerza del sistema para, con ese impulso, trasladarles. Antes los revolucionarios iban a la sierra a pegar tiros. Hoy los revolucionarios vamos a los platós de televisión. Hay que estar en las redes sociales, no hay que abandonarlas. Pero hay que educar, hay que frenar a los trolls. Creo que es muy importante que informemos no solamente de las cosas que ellos ocultan, sino que también demos nuestro frame, nuestro marco a las noticias que la gente necesita para la discusión del bar, la discusión en la escuela, la discusión en la universidad, tengan herramientas y argumentos para poder vencer en el debate. No tenemos que convertirnos en los medios alternativos en los que solamente develan lo que está escondido. Y al final siempre digo que de las cuatro cavidades del corazón, una la tenemos que dedicar a estar en las instituciones. No despreciemos las instituciones, amigas y amigos. Lo que más miedo le da al poder es que estemos en los ayuntamientos, en los gobiernos, en las regiones. Hay que estar en la pelea institucional. Hay que estar en la segunda cavidad en las calles. Los gobiernos que se olvidan de las calles están perdidos. Por eso ya no valen en el siglo XXI los partidos, tienen que ser partidos, movimientos. La tercera cavidad del corazón, y es lo que les convoco a ustedes aquí, hay que militar en el relato. Tenemos que convertirnos en militantes del relato. Y para eso hay que estudiar muchísimo, hay que debatir muchísimo, hay que recuperar esa tradición del progresismo de ser grandes estudiosos. Y ustedes me van a decir, ¿cuánta tarea? Instituciones, calles, estudiar el relato. Bueno, pues el cuarto espacio del corazón, la cuarta cavidad del corazón, guárdense a ustedes para la alegría. Yo aprendí en América Latina, somos mayoría, somos alegría. Y al final, con la pelea institucional, la pelea en las calles, la pelea por el relato y la alegría, se nos llenará la cabeza de conciencia. Decía mi amigo Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. La despedida que le daba los asistentes al Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios a Juan Carlos Monedero, el destacado analista de ciencia política español. Interesante su planteamiento en relación con la necesidad
de estar inmersos en la reforma, la revolución y la rebeldía. 3 palabras con R y con E que tienen hoy más vigencia que nunca, y me quedo con su planteamiento, entre otros. Hay que militar en el relato. Perdón, complementaría yo en el nuevo relato, el relato de la verdad, el relato de dar a conocer lo que realmente está ocurriendo y repudiar las fake news y la manipulación de los medios hegemónicos. Bueno, en este rápido recorrido que hacemos sobre el Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios, pues también hay que destacar la participación de Marta Ruiz Naranjo. Ella es asesora y es periodista y asesora del Ministerio de las Culturas y las Artes, e hizo una serie de interesantes reflexiones. Vamos a mirar allí algunas imágenes de Marta Ruiz, quien fue quien siguió en esta exposición. Hizo unos planteamientos muy interesantes en relación con el periodismo alternativo y paz. Miremos allí de las narrativas instaladas, ¿no? Hay una serie de narrativas instaladas sobre el colonialismo, sobre el patriarcado, sobre el racismo y la discriminación, la transfobia también habría que agregar allí, las guerras inútiles como las de las drogas, narrativas instaladas como las del odio, la violencia simbólica, que fueron analizadas por ella, y es muy importante tener en cuenta este concepto de las violencias instaladas que terminan siendo normalizadas, como lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Yo por lo menos cada vez que puedo le planteo a las gentes con las que hablo la importancia de denunciar lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania también ahora. Pero a la gente no la mueve, no la conmueve. Se ha instalado ya la narrativa oficial, se ha instalado la narrativa hegemónica deshumanizada para hacer creer que no pasa nada, que eso lo merecían. ¿Cómo se lo van a merecer? 42,000 seres humanos asesinados con genocidio, en un genocidio. Todos los genocidios son brutales y espantosos, ningún genocidio es bueno, ninguno. Pero es que ocurre a la vista de millones y millones, de más de 6.500 millones de habitantes de este planeta, y no pasa nada. Es infame lo que está ocurriendo, pero más infame aún aceptar que eso está instalado, esa narrativa de justificar el genocidio está instalada y no pase nada, y la acepte mucha gente. Jamás la aceptaremos, las mentes y las personas que estamos en defensa de las causas justas de la humanidad. Jamás las aceptaremos, porque estamos absolutamente convencidos de que lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino en Gaza es un genocidio ante el cual el mundo tiene que reaccionar. Y bueno, allí se analizaron muchos elementos de por qué ahora no hay esa reacción, entre otras cosas, ¿no? Porque es que hay unas políticas imperiales que han recrudecido la ofensiva de la narración de su discurso para evitar lo que ocurrió en la guerra de Estados Unidos, del Estados Unidos imperialista contra el pueblo de Vietnam, porque fueron los pueblos del mundo, incluidos muchos seres humanos en Estados Unidos, quienes derrotaron al imperio estadounidense y obligaron a salir de Vietnam, además de que el mismo pueblo vietnamita derrotó en las armas y en la lucha denodada al imperio estadounidense en la década de los 70. No quieren que eso se repita y que el pueblo en el mundo reaccione ahora frente a Vietnam. Frente a lo que está ocurriendo en el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino. Bueno, seguimos. También intervino, vamos a ver si pasamos a ver, aquí he puesto esta imagen que recoge, esta es una foto que tomamos allí de la intervención de Holman Morris, quien hizo una serie de denuncias muy delicadas sobre la forma como ha sido perseguido a lo largo de su ejercicio periodístico y la forma como los medios de la oligarquía han atentado contra la verdad, han atentado contra lo que realmente se está haciendo desde RTBC, que es una gran transformación, hay que reconocerlo,
y toda esa narrativa de los medios de las oligarquías pues hace parte de la ofensiva contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Porque la verdad, Holman Morris y su equipo de trabajo ha hecho grandes transformaciones en RTBC. Posteriormente, ya a punto de finalizar el encuentro, se llevó a cabo un panel sobre políticas públicas y sinergias en la comunicación, con la participación de Bertrand Maciat, de Reporteros Sin Fronteras, Alejandra Osorio, de la Mesa de Medios de Medellín, y Pablo Solana, con un conversatorio moderado por Omar Vera, de la Unidad de Solidaria, Pablo Solana, periodista argentino. Y posteriormente se produjo la clausura de este certamen con una masiva rueda de prensa gigantesca, diría yo. Estábamos allí, yo creo que unos 200 periodistas escuchando el balance que iba a presentar el ministro Liscano. Vamos a escucharlo. Que la directiva presidencial que le va a presentar al señor presidente será la siguiente: de agua es una tercera parte será para medios alternativos y comunitarios de la pauta oficial, una tercera parte es el 33.3%, tiene que ver, va a ir para los medios tradicionales y el 33% para los medios digitales. Esa es la directiva más importante. Espero que salga lo más rápido posible este tema. Se revisará la Agencia Nacional del Espectro con el fin de aumentar la potencia de las emisoras comunitarias y de los medios alternativos. Se realizarán mesas de trabajo con SAICO y ASIMPRO para revisar las tarifas de los derechos de autor de las emisoras. Yo personalmente voy a liderar eso y vamos a dos leyes, la ley que ya se presentó al Congreso, que la presentaron algunos compañeros del pacto, pero la vamos a volver multipartidista, que sea una gran discusión nacional con todos los partidos políticos para que todos la aprueben, y la ley de medios comunitarios. Igual, como lo dijo el presidente en su discurso, se daría viabilidad a un canal de TDT nacional para las organizaciones comunitarias y sociales tengan un canal a nivel nacional. Y se revisará bajo la Agencia Nacional del Espectro la posibilidad de bajar la contraprestación del pago del espectro para las emisoras comunitarias y pequeñas, con el fin de aliviar la crisis y también la tramitología, que es muy complicada, hacer algo más sencillo, más rápido, con el fin de aliviar la crisis que hoy presentan las emisoras comunitarias. Yo diría que esas son las conclusiones. Bien, de este evento. Ahí estaba el balance que ya anticipábamos de las medidas que del gobierno del presidente Gustavo Petro se desarrollará, la ley del tercio, para apoyar con la tercera parte del presupuesto para comunicaciones a los medios alternativos y comunitarios, la ampliación y reformulación del espectro radioeléctrico para dar cabida a más emisoras comunitarias, la revisión de los cobros de SAICO y ASIMPRO, que son abusivos contra los medios alternativos y comunitarios, especialmente las emisoras, y la apertura de un canal en TDT, televisión digital terrestre, para los medios, para las organizaciones sociales en nuestro país. Bueno, y en esta crónica, informe especial que estamos haciendo del Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios, pues queremos destacar también algunos de los participantes. Vamos a escuchar a Cintia Angulo, quien fue una delegada del departamento de Nariño, específicamente de Tumaco. Ella desarrolla un trabajo de teatro digital. Cintia Angulo, con ella hablamos antes. Libre nos encontramos con Cintia Angulo del colectivo Afro Teatro Digital de Tumaco. Bueno, cordial saludo a Espacio Libre. Bueno, una expectativa grande, sobre todo en articulación y hacer red en los medios alternativos de comunicación digital, y sobre todo lograr concretar cosas para cada uno de nuestros territorios y departamentos,
Eso significa estar incluidos dentro de las acciones de Mintic y las propuestas que se traen en temas de las estrategias de comunicación, que seamos priorizados los medios alternativos para generar desarrollos en nuestros territorios. Cintia, coméntenos brevemente acerca de la experiencia de teatro digital que usted encabeza. Bueno, Afroteatro Digital de Tumaco es una experiencia y una experimentación donde hablamos de las artes escénicas. Nuestro enfoque es afro, literatura afro, dramaturgia afro, donde rescatamos y resignificamos las costumbres, los quehaceres, los saberes de nuestro territorio. Comunicamos no solo para Tumaco, sino para el Pacífico colombiano, y sobre todo reescribimos la historia de nuestros territorios afro. ¿Y cuál ha sido la experiencia de receptividad en las comunidades? El ver el espejo en una obra de teatro hace reflexionar a nuestro público, educa a nuestro público, y sobre todo la ciudadanía y nuestros jóvenes se involucran más con el tema de las artes escénicas. ¿Siente usted que la comunidad se congrega y participa en un proceso de formación cultural, social, político? Siempre la ciudadanía está dispuesta a participar de los escenarios de creación colectiva, artísticos, culturales y sobre todo de reflexión política, hoy más que nunca. Bueno, Cintia, bienvenida a Periodismo Libre y seguiremos en contacto. Bueno, Periodismo Libre, un fraternal saludo desde Tumaco, desde el Pacífico colombiano, y muchos éxitos haciendo ese periodismo alternativo y que marca la diferencia en Colombia. Muchas gracias, Cintia. También hablamos con Rodrigo Victoria, quien ejerce el periodismo impreso, que todavía tiene vigencia, con un gran esfuerzo en el puerto de Buenaventura. Él también participó en la delegación del Valle del Cauca, que fue de más de 100 personas, y estuvo presente en las deliberaciones de este encuentro nacional. Vamos a escucharlo en una breve entrevista de balance de lo que para él dejó este encuentro. En Periodismo Libre estamos con Rodrigo Victoria, periodista de medios de comunicación independientes de Cali y Buenaventura. ¿Cómo has visto, Rodrigo, el desarrollo de este certamen del Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales en Armenia? Bueno, me parece que esta experiencia, que ya es la segunda que hemos tenido a nivel global, nos invita a reflexionar y a cada vez a estar más unidos, los pequeños o los medios independientes y alternativos comunitarios, como se quieran llamar, y que realmente no estamos en medio de todos estos medios hegemónicos, pero que hacemos una función de comunicar lo que pasa en el territorio. ¿Qué fue lo que más te ha impactado, te impactó del desarrollo del encuentro? Bueno, indudablemente de que haya una muy buena base de datos, donde ya contamos con 2.000 medios en todo el país que son independientes, comunitarios, y que desde el territorio están haciendo una comunicación muy cerca a la comunidad. Me parece que ha sido genial. Ojalá esta base de datos se aumente o se depure para hacer una real lista de cuántos medios independientes manejados o dirigidos por periodistas o comunicadores podamos tener en el país, y que podamos hacer una red de tal manera que el país se pueda comunicar desde los territorios donde a veces no llegan sino otro tipo de noticias. El presidente Petro anunció la presentación de un proyecto de ley de tercios para que una tercera parte del presupuesto destinado a los medios desde el gobierno nacional se destine a los medios alternativos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay unas alternativas muy interesantes, que primero sería de lo que estaba hablando de la base de datos, o sea, de depurar o conocer realmente cuáles son estos medios que están haciendo estas fuerzas comunicativas en los territorios, y segundo, una herramienta indudable que es la capacitación en tecnología y en herramientas de comunicación, sumado a una pauta del Estado, que es el 33.33%, como lo anunció el presidente, para hacer esa fuerza económica que ayude a que estos medios sean sostenibles y que la comunidad cuente con medios que se dedican a la verdad en el territorio.
Finalmente, Rodrigo, el presidente Gustavo Petro en su intervención en este evento también llamó la atención sobre la importancia de los medios alternativos para frenar las amenazas de desestabilización, incluso habló de golpe por parte de las élites en nuestro país. ¿Cuál es tu análisis en relación con ese concepto? Bueno, se podría tomar que de pronto es como contrarrestar un poco la fuerza que se está haciendo de un lado, equilibrarla en un sentido más propio de que los medios de comunicación que están en los territorios puedan contar esas verdades, esas realidades, y así no dejar pues que solamente la información que llega masivamente a través de los medios tradicionales pueda provocar otro análisis de la comunidad frente a lo que realmente está sucediendo en cada uno de los territorios donde se hace esta fuerza con los medios de comunicación independientes, alternativos o comunitarios. Muchas gracias, Rodrigo, por estar en Periodismo Libre. Muchas gracias por la invitación y los invito a que cada tema analizado en Periodismo Libre sea de verdad una oportunidad para acercarnos a lo que es la comunicación y el periodismo en Colombia. Bueno, escuchábamos ahí a Rodrigo Victoria, periodista, veterano periodista de medios impresos, quien ejerce la comunicación independiente en el puerto de Buenaventura en nuestro país. Ya está en sala el doctor Wilmer Wilmer Armando de Pablos, con quien vamos a dialogar más adelante sobre el Congreso Antifascista en Venezuela. Le rogamos que nos dé una esperita. Vamos a terminar este informe sobre el Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios que se ha cumplido en la ciudad de Armenia de manera exitosa. Allí también encontramos a los trabajadores, porque en Periodismo Libre los trabajadores también son importantes. Toda esa cantidad de trabajadores que garantizaron el éxito de este certamen a lo largo de 2 días muy intensos. Y encontramos un ejercicio muy interesante de los estudiantes practicantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Allí hablamos con Jennifer Duque, quien nos explicó cómo lograron el éxito que tuvieron los estudiantes del SENA colaborando en todo el proceso de atención a más de 1.500 delegados a este Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios en Armenia. En Periodismo Libre estamos con Jennifer Duque, estudiante del SENA, quien ha sido una de las decenas y decenas de trabajadoras y de estudiantes que están haciendo aquí su práctica para la atención de este Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios, atención que ha sido exitosa. Todos los asistentes han recibido excelente atención. Coméntenos acerca de cómo han logrado ustedes atender a centenares y más de 1.500 personas, se calcula, de una manera efectiva y eficaz. Pues entre todos nos reunimos, trabajamos entre equipos, como nosotros somos unos buenos líderes de apoyo, nos reunimos entre todos y nos destruimos para poder que la gente se vaya satisfecha y que digan que bueno, el SENA sí cumplió las metas, y entonces para seguir más adelante y en la etapa productiva para que nos vaya muy bien. ¿Usted es estudiante de qué área? Servicio de restaurante y bar. Ajá, y allí aprendieron la manera tan eficaz de atender como lo han hecho aquí. Sí, señor, todos los instructores nos han enseñado mucho a cómo montar mesas, a cómo trabajar en equipo y estudiarnos para que todo nos salga muy bien. ¿Y qué opina usted del comportamiento de la gente de atender tantísima gente? Pues a mí me parece muy chévere porque la gente lo tiene paciencia a uno les pregunta una cosa a uno y uno les colabora, porque para eso estamos aprendiendo nosotros para una vida laboral. Bueno, muchas felicitaciones, Jennifer. Gracias. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias. Pero allí teníamos a Jennifer Duque, porque la voz de los trabajadores y de los estudiantes jóvenes, de la mujer en Periodismo Libre es muy importante. Regularmente en los certámenes, en los encuentros, nunca se tiene en cuenta a los trabajadores. Toda una cantidad de mujeres, hombres que están detrás de estos certámenes para garantizar su éxito. Y la verdad es que aquí tenemos una evidencia de ello con Jennifer Duque y los estudiantes del SENA. Y vamos a terminar con el saludo que le envió a Periodismo Libre Marta Ruiz, asesora del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, al finalizar este congreso.
para Periodismo Libre, que me gusta mucho ese nombre, que me parece que le hace honor a nuestro oficio, un mensaje sobre alentar a que en todo momento, en todo lugar, ustedes se planteen cómo están haciendo un aporte a la construcción de paz y también a narrar esa gran épica que hace el pueblo colombiano todos los días resistiendo a la guerra y resistiendo a tantos pues, problemas que tenemos. Entonces creo que es muy importante darle la voz al pueblo, todos los días plantearnos la necesidad de que ese pueblo tenga posibilidades de llenarse de historias inspiradoras. Bueno, este es el informe que teníamos preparado para todos ustedes, el recorrido paso a paso de lo que fue el Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios, el seguimiento que hicimos y las entrevistas y cubrimiento gráfico que logramos en este importantísimo evento del proceso de organización de los medios alternativos y comunitarios en nuestro país, en el que participamos en representación de Periodismo Libre.